Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Soy el Dr. Millo González y hoy vamos a explorar un tema fascinante y de gran interés, la relación entre el ayuno intermitente y el cáncer. ¿Puede esta práctica alimenticia influir en la prevención o el manejo de esta enfermedad? Acompáñenos mientras desglosamos la ciencia detrás del ayuno intermitente, sus posibles beneficios y lo que los expertos dicen sobre su impacto en la salud. Prepárense para un contenido claro, informativo y súper interesante. No olviden darle like y suscribirse para no perderse nada. Empecemos. Prem-ARPA, ayuno y prevención. La regulación de la insulina y la inflamación. En la prevención del cáncer, a menudo nos enfocamos en el consumo de superalimentos o en la eliminación de toxinas. Sin embargo, la ciencia moderna está revelando que dos de los factores de riesgo más importantes no son externos, sino internos: la resistencia a la insulina y la inflamación crónica. El ayuno no solo ayuda a controlar estos factores, sino que los aborda desde la raíz, lo que lo convierte en una poderosa herramienta para reducir el riesgo de cáncer a largo plazo. La APO-ONTI, el eje, insulina IGF-1 y el crecimiento del cáncer. Para entender la conexión, primero debemos comprender el papel de dos hormonas clave, la apoinsulina y el factor de crecimiento insulínico. 1. IGF-1. Insulina. Es la hormona principal que el cuerpo libera para transportar el azúcar, glucosa, de la sangre a las células. En un estilo de vida con alta ingesta de carbohidratos y comidas frecuentes, los niveles de insulina se mantienen crónicamente altos. IGF-1. Es una hormona anabólica que, como su nombre lo indica, es una señal poderosa para el crecimiento celular. Ambas hormonas están intrínsecamente ligadas. Cuando los niveles de insulina son altos, los niveles de IGF-1 también suelen serlo. El problema es que las células cancerosas y las precancerosas tienen una gran cantidad de receptores para estas hormonas, mucho más que las células sanas. En esencia, la insulina y el IGF-1 actúan como fertilizantes, que pueden coestimular el crecimiento y la proliferación de las células tumorales. Un entorno metabólico con insulina y IGF-1 altos crea un terreno fértil para que el cáncer se desarrolle y progrese. Ahora, humano. ¿Cómo el ayuno desactiva este eje de crecimiento? El ayuno es una de las formas más efectivas y naturales de regular estas hormonas. Al abstenerte de comer, tu cuerpo no necesita producir insulina para procesar la glucosa. 1. Reducción drástica de la insulina. Los niveles de glucosa en sangre caen y con ellos los de insulina. Cuando la insulina baja, tu cuerpo cambia de modo de almacenamiento a modo de quema de grasa, lo cual mantiene los niveles hormonales bajos. 2. Apagando el interruptor de crecimiento. Con menos insulina circulando, la señal para producir IGF-1 también disminuye. Esta reducción hormonal es crucial porque, al apagar las señales de crecimiento, se priva a las células cancerosas de uno de sus principales combustibles. Es como cortar el suministro de combustible a un motor que funciona sin control. Este estado metabólico de ayuno favorece la reparación y el mantenimiento celular sobre el crecimiento, un estado ideal para la prevención. ProHox, la inflamación crónica, el fertilizante del cáncer. Además de las hormonas, otro factor de riesgo silencioso es la inflamación crónica. Esta no es la inflamación aguda que experimentas con un golpe o un corte, sino un estado de bajo grado y prolongado que se mantiene en el cuerpo sin síntomas evidentes. Puedes pensar en ella como un fuego lento que daña gradualmente las células y el ADN. Esta inflamación es el resultado de varios factores del estilo de vida moderno, como una dieta rica en azúcares y grasas trans, el estrés crónico, la falta de sueño y la exposición a toxinas ambientales. Un cuerpo en constante estado inflamatorio es un entorno ideal para que el cáncer se inicie y progrese. La inflamación no solo daña las células directamente, sino que también produce moléculas que pueden promover el crecimiento de tumores y la metástasis. El ayuno como potente antiinflamatorio. El ayuno tiene un efecto antiinflamatorio directo y significativo. Al darle un descanso a tu sistema digestivo, reduces la carga sobre el cuerpo, lo que le permite reorientar sus recursos para combatir la inflamación. 1. Reducción de marcadores inflamatorios. Numerosos estudios han demostrado que el ayuno intermitente reduce los niveles de marcadores de inflamación en la sangre, como la proteína C reactiva, PCR. 2. Reparación intestinal. El ayuno puede ayudar a curar y reparar el revestimiento del intestino,
un lugar clave donde comienza la inflamación crónica en muchas personas. Un intestino más sano significa menos moléculas proinflamatorias entrando en el torrente sanguíneo. 3. Reducción del estrés oxidativo. El ayuno mejora la capacidad del cuerpo para defenderse contra el estrés oxidativo, el daño celular causado por los radicales libres que también contribuyen a la inflamación y al riesgo de cáncer. En conclusión, el ayuno no es una cura milagrosa para el cáncer, pero es una herramienta poderosa y accesible para la prevención. Al controlar los niveles de insulina e IGF-1 y al reducir la inflamación crónica, el ayuno ayuda a crear un entorno interno que es menos propicio para el desarrollo de la enfermedad. Es una estrategia que fortalece los mecanismos de defensa naturales del cuerpo y lo pone en modo de reparación y protección, un enfoque fundamental para la salud a largo plazo. Lee. El ayuno como potenciador de la quimioterapia. La quimioterapia es una de las principales armas en la lucha contra el cáncer, pero su eficacia a menudo se ve limitada por dos desafíos críticos: la toxicidad, que causa en las células sanas, y la resistencia, que las células cancerosas desarrollan con el tiempo. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que el ayuno, un acto tan simple como abstenerse de comer por un periodo, puede ser una estrategia poderosa para mejorar la quimioterapia. El ayuno no solo ayuda a proteger las células normales de los efectos secundarios de los tratamientos, sino que también hace que las células cancerosas sean más vulnerables, un concepto revolucionario conocido como protección diferencial. ¿Cómo funciona la protección diferencial? La base de este mecanismo radica en el hecho de que las células sanas y las células cancerosas responden de manera fundamentalmente diferente a la privación de nutrientes. Las células sanas, al detectar la ausencia de alimento, entran en un estado de modo de supervivencia, disminuyen su tasa de crecimiento y metabolismo, se vuelven más eficientes y activan sus mecanismos de reparación y resistencia al estrés. Es como si una ciudad ante un aviso de tormenta cerrara sus edificios no esenciales, reforzara las estructuras débiles y se preparara para el impacto. Las células cancerosas, por otro lado, son fábricas de crecimiento descontrolado. Son egoístas y adictas a los nutrientes, especialmente a la glucosa. Carecen de la flexibilidad metabólica que tienen las células sanas. Cuando se enfrentan a la escasez de alimentos debido al ayuno, no pueden entrar en el modo de supervivencia. En cambio, su maquinaria de crecimiento se acelera aún más en un intento desesperado por obtener energía, lo que las hace más frágiles y vulnerables. Mientras las células sanas están dormidas y protegidas, las células cancerosas están hiperactivas y expuestas. Es precisamente esta vulnerabilidad lo que la quimioterapia aprovecha. Los agentes quimioterapéuticos que actúan sobre las células que se dividen rápidamente encuentran en las células cancerosas ayunadas el blanco perfecto, mientras que las células sanas en estado de reposo son mucho menos susceptibles al daño. Beneficios comprobados del ayuno en la quimioterapia. La investigación en modelos animales, y de forma cada vez más prometedora en ensayos clínicos con humanos, ha demostrado que el ayuno puede ofrecer varios beneficios clave. 1. Reducción de la toxicidad. Los estudios han mostrado que los pacientes que ayunan antes y durante las sesiones de quimioterapia experimentan una reducción significativa en los efectos secundarios. Por ejemplo, se ha observado una disminución en la fatiga, las náuseas, el daño a la médula ósea y la supresión del sistema inmunológico. Esta protección permite a los pacientes tolerar mejor el tratamiento y, en algunos casos, recibir las dosis necesarias para combatir eficazmente la enfermedad. 2. Aumento de la eficacia. Al hacer que las células cancerosas sean más susceptibles, el ayuno puede potenciar el efecto de la quimioterapia. Esto significa que el tratamiento puede ser más efectivo contra el tumor. Investigaciones han encontrado que el ayuno puede hacer que tumores que antes eran resistentes a ciertos agentes quimioterapéuticos se vuelvan sensibles. En algunos casos se ha observado una regresión tumoral más rápida y una mejor respuesta general al tratamiento. 3. Protección de la función cerebral y de órganos vitales. Más allá de los efectos secundarios evidentes, la quimioterapia puede causar daño a largo plazo en órganos vitales. El ayuno ayuda a proteger estos órganos, incluido el cerebro. Al mejorar la resistencia de las células cerebrales al estrés oxidativo y la inflamación, el ayuno puede mitigar la quimiocerebro, o niebla mental, una queja común entre los sobrevivientes de cáncer. Protocolos y advertencias cruciales. Es fundamental subrayar que el ayuno terapéutico, especialmente en el contexto del cáncer, no es un enfoque de hazlo tú mismo. Debe realizarse bajo la estricta supervisión de un equipo médico.
Existen diferentes protocolos que se están investigando. Ayuno de 24 a 72 horas, antes y después de la quimioterapia. Ayuno prolongado de varios días. Dietas que imitan el ayuno. Fast Mimicking Diets. Estas dietas son bajas en calorías, proteínas y carbohidratos, pero permiten la ingesta de alimentos vegetales, lo que puede ser una alternativa más segura para los pacientes debilitados. El ayuno en el tratamiento del cáncer aún es un campo de investigación activa y no se considera un tratamiento estándar. Sin embargo, los resultados son lo suficientemente prometedores como para hacer una conversación importante entre los pacientes y sus oncólogos. La idea no es reemplazar la quimioterapia, sino transformarla en una terapia más efectiva y menos dañina para el paciente. Es una estrategia de apoyo que utiliza los propios mecanismos de defensa del cuerpo para unirse a la lucha contra el cáncer, abriendo una nueva y esperanzadora vía en la oncología moderna. El ayuno y la autofagia. El mecanismo de limpieza celular. El ayuno intermitente ha ganado popularidad por sus efectos en la pérdida de peso, pero su beneficio más profundo y científicamente validado reside en un proceso biológico fundamental conocido como autofagia. Este término, que proviene del griego y significa comerse a sí mismo, describe el mecanismo natural y altamente regulado del cuerpo para reciclar y desechar componentes celulares viejos, dañados o disfuncionales. Lejos de ser un proceso destructivo, la autofagia es un sofisticado sistema de mantenimiento y renovación que es absolutamente crucial para la supervivencia y la salud de nuestras células. Funciona como un servicio de limpieza profunda que mantiene a nuestras células en óptimas condiciones, eliminando las basuras internas que de acumularse podrían llevar a un envejecimiento acelerado y a enfermedades. Para entender cómo el ayuno activa este proceso, es útil pensar en el cuerpo como una ciudad. Cuando hay una afluencia constante de recursos, comida, la ciudad se enfoca en la producción y el crecimiento. Hay poco incentivo para limpiar el desorden o reparar la infraestructura antigua, porque los nuevos materiales están siempre disponibles. Sin embargo, cuando los recursos se vuelven escasos, la ciudad se ve obligada a volverse más eficiente. Empieza a reciclar, reutilizar y reparar lo que ya tiene. Lo mismo ocurre a nivel celular. En un estado de alimentación constante, nuestras células están en modo de crecimiento, impulsadas por hormonas como la insulina. En este estado, los mecanismos de limpieza de la autofagia se desactivan. Pero cuando ayunamos, la disponibilidad de nutrientes como la glucosa y los aminoácidos disminuye drásticamente. Esta es la señal que el cuerpo necesita para cambiar de modo. Los niveles de insulina bajan, mientras que otras hormonas, como el glucagón, aumentan, activando la maquinaria de la autofagia. Una vez activada, la autofagia comienza su trabajo. Crea sacos de doble membrana, llamados autofagosomas, que se adhieren a los desechos celulares, proteínas mal plegadas, orgánulos envejecidos, como las mitocondrias dañadas, e incluso patógenos que se han infiltrado en la célula. Estos sacos transportan los componentes defectuosos a un orgánulo celular llamado lisosoma, que contiene potentes enzimas digestivas. El lisosoma descompone el contenido del saco en sus bloques de construcción más básicos, aminoácidos, ácidos grasos, nucleótidos, para que la célula pueda reutilizarlos en la creación de nuevas proteínas y estructuras, un proceso de renovación que rejuvenece la célula desde su interior. La conexión entre el ayuno y el cáncer es particularmente significativa debido a este proceso. Las células cancerosas son conocidas por ser metabólicamente dependientes de la glucosa y por su crecimiento descontrolado. Son como una fábrica que nunca cierra. La autofagia puede actuar como un mecanismo de defensa dual. En las células sanas, el ayuno aumenta la autofagia, lo que mejora su capacidad para resistir el daño y el estrés, haciéndolas más fuertes frente a posibles mutaciones o agentes cancerígenos. Sin embargo, en un entorno con cáncer, la situación es más compleja. El ayuno y la investigación sugiere que el mecanismo de limpieza de las cancerosas se vuelvan más vulnerables a las terapias. Ha ganado popularidad por sus efectos en la pérdida de su fuente de energía, pero su beneficio más profundo y científicamente validado puede debilitar un proceso y hacerlas más fundamentales a la quimioterapia o la radiación. Este término, concepto conocido como protección diferencial para las células sanas, el mecanismo natural y altamente regulado del cuerpo para reciclar y desechar. El ayuno no es simplemente una estrategia para la reducción calórica funcionales. Es una herramienta poderosa que el cuerpo utiliza. La autofagia es un sofisticado sistema de darle a nuestro sistema un descanso absolutamente crucial para la supervivencia y la salud de nuestra celular profunda. Funciona como un servicio de limpieza profunda que mantiene a nuestras células en óptimas condiciones, eliminando las basuras alternas que de acumularse podrían llevar a un envejecimiento acelerado y a enfermedades que a menudo se atrofian. Para entender cómo el ayuno activa este proceso, es útil pensar en el cuerpo como una ciudad.
ayuno como cuando hay una afluencia de la quimioterapia de recursos. La quimioterapia es una de las principales armas en la lucha contra el cáncer. Hay poco incentivo para limpiar el desorden o reparar la dos desafíos críticos, porque los nuevos materiales están siempre causan las células sanas. Sin embargo, cuando los recursos se vuelven células cancerosas, la ciudad se ve obligada a volverse más eficiente. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que el ayuno, un acto tan simple como abstenerse de comer por un periodo a nivel puede ser una estrategia poderosa para mejorar la quimioterapia. Nuestras células no solo ayuda a crecer las células impulsadas por hormonas como secundarios de los tratamientos. En este estado, que también hace que las células de la autofagia sean más vulnerables. Pero cuando ayunamos, revolucionario conocido como la protección diferencial disminuye drásticamente. Esta es la señal que el cuerpo necesita para cambiar de modo. La base de este mecanismo radica en el hecho de que las células sanas y las células cancerosas responden de manera fundamentalmente diferente a la privación de nutrientes. Comienza su trabajo. Las células sanas, al detectar la ausencia llamados de autofagosomas, entran en un estado de modo de celulares. Proteínas mal plegadas, orgánulos envejecidos, se vuelven como las mitocondrias dañadas, activan sus mecanismos patógenos que se han infiltrado en la célula. Estos sacos transportan los componentes defectuosos a un orgánulo celular llamado lisosoma, que contiene potentes enzimas digestivas para el impacto. El lisosoma de las células cancerosas del saco en sus bloques de construcción más bajos descontrolados. Aminoácidos son egoístas y adictas a los nutrientes para que la célula pueda reutilizarlos en la creación de la flexibilidad metabólica que tienen las células de renovación que rejuvenecen. Cuando se enfrentan a la escasez de alimentos, la conexión entre el ayuno y el cáncer es particularmente significativa debido a este proceso. Su maquinaria de crecimiento cancerosas son conocidas por ser metabólicamente dependientes de la glucosa, lo que las hace más frágiles y vulnerables. Mientras las células sanas están dormidas y protegidas, las células cancerosas están hiperactivas y expuestas. En las células sanas, el ayuno aumenta la autofagia, la quimioterapia aprovecha capacidad para los agentes quimioterapéuticos que haciéndolas más fuertes se dividen rápidamente, encuentran en las células cancerosas allanadas el blanco perfecto con cáncer, mientras que las células sanas en estado de reposo sugiere que el ayuno puede hacer que las células cancerosas se vuelvan más vulnerables a las terapias. Comprobados de estas células de su fuente de energía favorita, la investigación en modelos animales, el ayuno puede cada vez más prometedora hacerlas más susceptibles a la quimioterapia. Ha demostrado que el ayuno puede ofrecer varios beneficios: protección diferencial para las células sanas, reducción de la toxicidad para las cancerosas. Los estudios han mostrado que los pacientes que ayunan no es simplemente una estrategia para la reducción calórica, experimentan una herramienta poderosa en los que el cuerpo utiliza para activar la autofagia. Por ejemplo, se ha observado darle a nuestro sistema un descanso de las náuseas, el daño a la médula ósea y la supresión de sistema inmunológica que es vital para la longevidad. Permite a los pacientes tolerar mejor el tratamiento y en algunos casos recibir las dosis necesarias para combatir eficazmente la capacidad de repararse y regenerarse. Una habilidad aumento de la eficacia en el mundo moderno. Al hacer que las células cancerosas sean más susceptibles, el ayuno puede potenciar el efecto de la quimioterapia. Esto significa que el tratamiento puede ser más efectivo contra el tumor. Investigaciones han encontrado que el ayuno puede hacer que tumores que antes eran resistentes a ciertos agentes quimioterapéuticos se vuelvan sensibles. En algunos casos se ha observado una regresión tumoral más rápida y una mejor respuesta general al tratamiento. 3. Protección de la función cerebral y de órganos vitales. Más allá de los efectos secundarios evidentes, la quimioterapia puede causar daño a largo plazo en órganos vitales. El ayuno ayuda a proteger estos órganos, incluido el cerebro. Al mejorar la resistencia de las células cerebrales al estrés oxidativo y la inflamación, el ayuno puede mitigar la quimiocerebro, o niebla mental, una queja común entre los sobrevivientes de cáncer. Protocolos y advertencias cruciales. Es fundamental subrayar que el ayuno terapéutico, especialmente en el contexto del cáncer, no es un enfoque de hazlo tú mismo. Debe realizarse bajo la estricta supervisión de un equipo médico. Existen diferentes protocolos que se están investigando. Ayuno de 24 a 72 horas, antes y después de la quimioterapia. Ayuno prolongado de varios días. Dietas que imitan el ayuno, Fast Mimicking Diets. Estas dietas son bajas en calorías, proteínas y carbohidratos, pero permiten la ingesta de alimentos vegetales, lo que puede ser una alternativa más segura para los pacientes debilitados. El ayuno en el tratamiento del cáncer aún es un campo de investigación activa y no se considera un tratamiento estándar. Sin embargo, los resultados son lo suficientemente prometedores como para hacer una conversación importante entre los pacientes y sus oncólogos. La idea no es reemplazar la quimioterapia, sino transformarla en una terapia más efectiva y menos dañina para el paciente.
Es una estrategia de apoyo que utiliza los propios mecanismos de defensa del cuerpo para unirse a la lucha contra el cáncer, abriendo una nueva y esperanzadora vía en la oncología moderna. Prem Arpa, ayuno y prevención. La regulación de la insulina y la inflamación. En la prevención del cáncer, a menudo nos enfocamos en el consumo de superalimentos o en la eliminación de toxinas. Sin embargo, la ciencia moderna está revelando que dos de los factores de riesgo más importantes no son externos, sino internos: la resistencia a la insulina y la inflamación crónica. El ayuno no solo ayuda a controlar estos factores, sino que los aborda desde la raíz, lo que lo convierte en una poderosa herramienta para reducir el riesgo de cáncer a largo plazo. La ApoONTI, el eje, insulina IGF-1 y el crecimiento del cáncer. Para entender la conexión, primero debemos comprender el papel de dos hormonas clave, la apoinsulina y el factor de crecimiento insulínico. 1. IGF-1. Insulina. Es la hormona principal que el cuerpo libera para transportar el azúcar, glucosa, de la sangre a las células. En un estilo de vida con alta ingesta de carbohidratos y comidas frecuentes, los niveles de insulina se mantienen crónicamente altos. IGF-1. Es una hormona anabólica que, como su nombre lo indica, es una señal poderosa para el crecimiento celular. Ambas hormonas están intrínsecamente ligadas. Cuando los niveles de insulina son altos, los niveles de IGF-1 también suelen serlo. El problema es que las células cancerosas y las precancerosas tienen una gran cantidad de receptores para estas hormonas, mucho más que las células sanas. En esencia, la insulina y el IGF-1 actúan como fertilizantes, que pueden coestimular el crecimiento y la proliferación de las células tumorales. Un entorno metabólico con insulina y IGF-1 altos crea un terreno fértil para que el cáncer se desarrolle y progrese. Ahora, humano. ¿Cómo el ayuno desactiva este eje de crecimiento? El ayuno es una de las formas más efectivas y naturales de regular estas hormonas. Al abstenerte de comer, tu cuerpo no necesita producir insulina para procesar la glucosa. 1. Reducción drástica de la insulina. Los niveles de glucosa en sangre caen y con ellos los de insulina. Cuando la insulina baja, tu cuerpo cambia de modo de almacenamiento a modo de quema de grasa, lo cual mantiene los niveles hormonales bajos. 2. Apagando el interruptor de crecimiento. Con menos insulina circulando, la señal para producir IGF-1 también disminuye. Esta reducción hormonal es crucial porque, al apagar las señales de crecimiento, se priva a las células cancerosas de uno de sus principales combustibles. Es como cortar el suministro de combustible a un motor que funciona sin control. Este estado metabólico de ayuno favorece la reparación y el mantenimiento celular sobre el crecimiento, un estado ideal para la prevención. ProHox, la inflamación crónica, el fertilizante del cáncer. Además de las hormonas, otro factor de riesgo silencioso es la inflamación crónica. Esta no es la inflamación aguda que experimentas con un golpe o un corte, sino un estado de bajo grado y prolongado que se mantiene en el cuerpo sin síntomas evidentes. Puedes pensar en ella como un fuego lento que daña gradualmente las células y el ADN. Esta inflamación es el resultado de varios factores del estilo de vida moderno, como una dieta rica en azúcares y grasas trans, el estrés crónico, la falta de sueño y la exposición a toxinas ambientales. Un cuerpo en constante estado inflamatorio es un entorno ideal para que el cáncer se inicie y progrese. La inflamación no solo daña las células directamente, sino que también produce moléculas que pueden promover el crecimiento de tumores y la metástasis. El ayuno como potente antiinflamatorio. El ayuno tiene un efecto antiinflamatorio directo y significativo. Al darle un descanso a tu sistema digestivo, reduces la carga sobre el cuerpo, lo que le permite reorientar sus recursos para combatir la inflamación. 1. Reducción de marcadores inflamatorios. Numerosos estudios han demostrado que el ayuno intermitente reduce los niveles de marcadores de inflamación en la sangre, como la proteína C reactiva, PCR. 2. Reparación intestinal. El ayuno puede ayudar a curar y reparar el revestimiento del intestino, un lugar clave donde comienza la inflamación crónica en muchas personas. Un intestino más sano significa menos moléculas proinflamatorias entrando en el torrente sanguíneo. 3. Reducción del estrés oxidativo. El ayuno mejora la capacidad del cuerpo para defenderse contra el estrés oxidativo, el daño celular causado por los radicales libres que también contribuyen a la inflamación y al riesgo de cáncer.
En conclusión, el ayuno no es una cura milagrosa para el cáncer, pero es una herramienta poderosa y accesible para la prevención. Al controlar los niveles de insulina e IGF-1 y al reducir la inflamación crónica, el ayuno ayuda a crear un entorno interno que es menos propicio para el desarrollo de la enfermedad. Es una estrategia que fortalece los mecanismos de defensa naturales del cuerpo y lo pone en modo de reparación y protección, un enfoque fundamental para la salud a largo plazo.